En un mundo donde la lealtad familiar debería ser un puerto seguro, algunas tormentas no vienen del cielo, sino de dentro del propio hogar. Esta es la historia de Arturo, un padre de 77 años, cuyo amor incondicional fue pagado con la más fría de las traiciones. Aquel sábado lluvioso debería haber sido solo otro día en su vida, pero el sonido del aguacero era ahogado por el ruido de corazones rompiéndose. Sus hijos, Carlos y Sofía, creían estar deshaciéndose de una carga, pero lo que no sabían era que el universo estaba a punto de enseñarles una lección, una escrita con las lágrimas de la humillación y sellada por la mano implacable del destino. La crueldad había tomado la forma de cajas de cartón y muebles cubiertos por sábanas blancas. Carlos, un agente inmobiliario de sonrisa fría y calculadora, y Sofía, una influencer digital obsesionada con las apariencias, vaciaban la casa donde su padre había construido cada recuerdo junto a su difunta esposa, Elena. El aire, espeso de nostalgia y humedad, no conmovía sus corazones endurecidos por la ambición. Para ellos, las paredes no susurraban historias de amor y sacrificio, sino que gritaban el precio de una venta rápida que financiaría sus vidas de ostentación y lujo. Arturo, con la voz temblorosa y aferrado a un viejo retrato de su esposa, suplicaba con la mirada. Les pidió esperar un último minuto para despedirse del jardín que Elena había cuidado con tanto esmero, un último aliento en el hogar que levantaron con sus propias manos. Pero la impaciencia de sus hijos era un muro infranqueable. ¡Qué drama, papá! Las historias no pagan las facturas. El asilo será mucho mejor para ti, espetó Sofía, sin apartar la vista de la brillante pantalla de su móvil, mientras su hermano la secundaba con un gesto de desdén. El acto final de desprecio llegó con una brutalidad que helaba la sangre. Lo empujaron fuera, hacia la furia de la tormenta, arrojando a sus pies una única caja de cartón que contenía los restos de su vida. El retrato de Elena, unas herramientas desgastadas y un álbum de fotos. La pesada puerta de madera se cerró con un golpe seco y definitivo. El sonido inequívoco de un final, el eco de la traición más profunda. Arturo, un hombre que había sacrificado todo por ellos, ahora no era más que un estorbo abandonado en el umbral de su propia memoria. Mientras el BMW de Carlos se alejaba a toda velocidad, levantando un velo de agua sucia que lo empapó aún más, Arturo sintió un frío que no provenía de la lluvia torrencial. Era el frío cortante del abandono, una desolación que le calaba hasta los huesos y le congelaba el alma. Solo, temblando y con el corazón hecho 1000 pedazos, observó cómo la caja de cartón se deshacía bajo el aguacero, amenazando con destruir los pocos tesoros que le quedaban. Sus lágrimas, calientes y amargas, se mezclaban con las gotas heladas que recorrían su rostro arrugado. Allí, sentado en la acera, se convirtió en una figura invisible para el mundo, un espectro de la desolación que los coches esquivaban sin detenerse. No pensaba en el dinero, ni en la casa, ni en el confort perdido. Su mente viajaba a los días en que sus hijos eran pequeños, a las noches en vela y a los dobles turnos que él y Elena hicieron para que a ellos nunca les faltara nada. Se preguntaba en qué momento el amor incondicional que les había profesado se había transformado en un veneno tan amargo, en esa indiferencia cruel que ahora lo dejaba a la intemperie. Pero lo que Carlos y Sofía no sabían, en la cima de su arrogancia y mientras planeaban cómo gastar el dinero de su traición, era que aquella tormenta no estaba destinada a lavar sus pecados. Al contrario, solo estaba preparando el terreno para la cosecha. Aquel acto de crueldad, lejos de ser un final, era el detonante de una cadena de acontecimientos que los haría arrepentirse amargamente de haber despreciado al hombre que les dio la vida. El destino ya había empezado a tejer su red, y la justicia que se avecinaba sería tan
implacable como la tormenta que ahora azotaba a su padre. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, porque estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Para comprender la profundidad de la herida que sangraba en el alma de Arturo, es necesario viajar en el tiempo, a una época en la que las manos de aquel hombre no temblaban por el frío de la intemperie, sino que eran firmes y fuertes, capaces de construir un mundo entero a partir de la nada. Arturo y Elena se habían conocido en un baile de pueblo, dos jóvenes con los bolsillos vacíos, pero el corazón rebosante de sueños. Su mayor ambición no era la riqueza material, sino construir un hogar, un refugio de amor donde criar a sus futuros hijos. Aquella casa, la misma que ahora era objeto de una codicia despiadada, la levantaron con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, durante los fines de semana y las noches sin luna, sacrificando su descanso por un futuro que imaginaban lleno de risas infantiles. El nacimiento de Carlos, y 2 años después el de Sofía, fue la culminación de ese sueño, pero también el comienzo de una vida de sacrificios extremos. Arturo, que trabajaba en una fábrica de muebles durante el día, llegaba a casa exhausto, pero en lugar de descansar, se encerraba en su pequeño taller del fondo. Aquel lugar que sus hijos despreciaban como un montón de trastos viejos, era en realidad su santuario y su segunda fuente de ingresos. Allí, bajo la luz de una bombilla solitaria, pasaba horas restaurando muebles antiguos para clientes adinerados de la ciudad. Un trabajo meticuloso que requería una paciencia infinita y un talento que pocos poseían. El olor a serrín y a barniz se impregnaba en su ropa y en su piel. Un perfume a esfuerzo y dedicación que sus hijos, años más tarde, aprenderían a detestar. Mientras Arturo trabajaba hasta el agotamiento físico, Elena libraba su propia batalla silenciosa en casa. Ella había renunciado a su modesto empleo de costurera para dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos. Cada céntimo que entraba en la casa era administrado con una precisión de cirujano, estirándolo hasta lo imposible para que a Carlos y a Sofía nunca les faltara un plato de comida caliente, ropa limpia o los libros para el colegio. Las noches en vela eran una constante, ya fuera por una fiebre infantil o por la preocupación de no saber si llegarían a fin de mes. Ambos, Arturo y Elena, se convirtieron en sombras de sí mismos, unidos en un pacto de amor incondicional, cuyo único objetivo era el bienestar de sus hijos. Hubo un invierno especialmente duro en el que Carlos, con apenas 8 años, enfermó gravemente de neumonía. El tratamiento era caro y el dinero simplemente no alcanzaba. Arturo, desesperado, vendió el único objeto de valor que poseía, un reloj de oro que le había regalado su padre. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Fue entonces cuando Elena, sin que Arturo lo supiera al principio, tomó la decisión más dolorosa. Desempolvó una pequeña caja de terciopelo y sacó el collar de perlas de su madre, la única herencia familiar que conservaba. Con un nudo en la garganta que le impedía respirar, lo vendió en una casa de empeños por una fracción de su valor real. Aquella noche lloró en silencio, no por la joya perdida, sino por la dura realidad que les obligaba a desprenderse de sus recuerdos para asegurar el futuro de sus hijos. Los niños nunca supieron de estos sacrificios. Para ellos, la comida aparecía en la mesa como por arte de magia, y la ropa nueva, al inicio de cada curso, era algo que daban por sentado. Crecieron en una burbuja de normalidad tejida con el hilo del agotamiento de sus padres. Arturo y Elena nunca se quejaron, nunca les echaron en cara las vacaciones a las que renunciaron.
los coches viejos que conducían hasta que se deshacían, o las cenas en las que ellos comían menos para que sus hijos pudieran repetir. Creían que su deber como padres era protegerlos de las durezas de la vida, sin darse cuenta de que, al hacerlo, estaban plantando sin querer las semillas del egoísmo y la ingratitud en sus corazones. A medida que Carlos y Sofía entraban en la adolescencia, una brecha invisible comenzó a abrirse entre ellos y sus padres. Empezaron a sentir vergüenza de su hogar humilde, del coche abollado de su padre y de la ropa remendada de su madre. Sus amigos pertenecían a familias adineradas, vivían en casas grandes y pasaban los veranos viajando. La ambición, como una mala hierba, comenzó a crecer en sus almas, alimentada por la envidia y el deseo de un estatus social que sus padres nunca podrían ofrecerles. El olor a trabajo honesto que emanaba de Arturo ya no les parecía noble, sino un recordatorio constante de todo lo que no tenían. Aún así, Arturo y Elena continuaron sacrificándose. Se endeudaron para pagar la Universidad de Carlos, que soñaba con convertirse en un exitoso agente inmobiliario y codearse con la élite. Invirtieron sus últimos ahorros en el equipo fotográfico y los cursos que Sofía necesitaba para lanzar su carrera como influencer, una profesión que no entendían, pero que apoyaban porque veían la ilusión en los ojos de su hija. Se privaron de todo, posponiendo sus propias necesidades y su propia salud, convencidos de que estaban invirtiendo en la felicidad de sus hijos. Una inversión que, trágicamente, no les daría ningún rendimiento. La muerte de Elena, a causa de una enfermedad que se llevó demasiado rápido, fue el golpe que lo cambió todo. Arturo quedó devastado, un hombre a la deriva en un océano de soledad. El amor de su vida se había ido, y el hogar que habían construido juntos se sentía ahora vacío y silencioso. En su dolor, se aferró aún más a sus hijos, esperando encontrar en ellos el consuelo y el apoyo que tanto necesitaba. Pero para Carlos y Sofía, ya inmersos en sus propias vidas de ambición y superficialidad, el duelo de su padre se convirtió rápidamente en una carga, un inconveniente que interfería con sus agendas ocupadas. Las visitas se hicieron cada vez más cortas y esporádicas. Las llamadas telefónicas se convirtieron en mensajes de texto breves y fríos. Veían a su padre no como un hombre que sufría una pérdida irreparable, sino como un problema que requería una solución. La casa, aquel monumento al sacrificio de sus padres, dejó de ser un hogar en 1900. Sus mentes y se transformó en un activo financiero, un capital estancado que podía financiar sus sueños de grandeza. La idea de venderla y trasladar a Arturo a un asilo comenzó a germinar en sus conversaciones, presentada no como un acto de crueldad, sino como una decisión práctica y lógica. El catalizador final fue la pura y simple codicia. Carlos había visto una oportunidad de inversión en un proyecto inmobiliario de lujo, una de esas operaciones que podían catapultarlo a las grandes ligas, pero necesitaba liquidez inmediata. Por su parte, Sofía luchaba por mantener su fachada de éxito en las redes sociales. Las apariencias costaban caras y sus ingresos no eran suficientes para sostener el estilo de vida opulento que proyectaba. El dinero de la venta de la casa familiar era la solución perfecta y rápida a los problemas de ambos. Fue así como la gratitud se extinguió por completo, reemplazada por un frío cálculo de beneficios. Olvidaron las noches en que su padre les leía cuentos hasta que se dormían, con las manos ásperas por el trabajo, pero la voz suave por el amor. Olvidaron las veces que su madre había hecho magia en la cocina para celebrar sus cumpleaños con un pastel, aunque apenas tuvieran para comer el resto de la semana. Borraron de su memoria cada sacrificio, cada lágrima y cada gota de sudor derramada por ellos, porque recordar
era un obstáculo para sus planes. En sus mentes se convencieron de que le estaban haciendo un favor a su padre. Un asilo, argumentaban entre ellos. Era un lugar donde estaría cuidado, donde tendría compañía y no sería una preocupación para nadie. Era una mentira conveniente, un bálsamo para sus conciencias casi inexistentes. No veían que estaban arrancando a un árbol viejo de la única tierra que había conocido, condenándolo a marchitarse en la soledad de un lugar extraño y sin alma. Aquella decisión, tomada en un lujoso café mientras planeaban el reparto del botín, selló su destino. Despreciaron el amor incondicional que habían recibido durante toda su vida, tratándolo como una moneda sin valor. No entendían que el amor de un padre como Arturo no era una carga, sino un tesoro de valor incalculable. Y al abandonarlo en medio de la tormenta, no solo estaban desechando su pasado, sino que estaban destruyendo su propio futuro de una forma que ni en sus peores pesadillas podrían haber imaginado. El universo tiene una forma muy particular de equilibrar la balanza, y la justicia que se cernía sobre ellos sería tan fría y despiadada como el aguacero que ahora empapaba a su padre. El frío de la acera se filtraba a través de su ropa empapada, un frío insignificante comparado con el invierno glacial que se había instalado en su alma. Arturo, temblando incontrolablemente, abrazó la caja de cartón que se deshacía entre sus manos, un sarcófago improvisado para los restos de su felicidad. El retrato de Elena, con su sonrisa eterna, le miraba desde detrás de un plástico empañado, una testigo silenciosa de la crueldad infinita de sus propios hijos. Cada coche que pasaba, levantando olas de agua sucia que lo salpicaban sin piedad, era un recordatorio de su nueva invisibilidad. Se había convertido en un fantasma en el umbral de su propia vida, un despojo humano que el mundo prefería ignorar. El nudo en su garganta era tan prieto que apenas podía respirar, ahogado por las lágrimas que no dejaban de brotar, calientes y saladas, una miserable protesta contra el aguacero helado. Los minutos se arrastraban como horas, cada uno cargado con el peso de la traición. Su mente, en un intento desesperado por escapar del presente insoportable, viajaba a un pasado más cálido. Veía a un Carlos de 5 años, aferrado a su pierna mientras él intentaba arreglar una bicicleta rota, y a una pequeña Sofía con sus coletas rubias pidiéndole que le leyera el mismo cuento por 10ª vez. ¿En qué momento se habían marchitado esas raíces de amor? ¿Cuándo se habían convertido sus sacrificios en una moneda de cambio que ellos habían decidido cobrar de la forma más brutal? Se preguntaba si Elena, desde donde estuviera, podía ver esta desolación, este fracaso monumental en el que se había convertido el legado de amor que juntos habían construido. La vergüenza y el dolor se entrelazaban en su pecho, una agonía tan profunda que deseó que la tierra se abriera y lo tragara. Mientras Arturo se hundía en el abismo de su desesperación, a pocos kilómetros de allí, en un restaurante de diseño con 1905, vistas a la ciudad iluminada, Carlos y Sofía celebraban su victoria. El sonido del champán al descorcharse era la banda sonora de su traición. Levantaban sus copas de cristal fino con sonrisas que no llegaban a sus ojos vacíos, brindando por el futuro brillante que el dinero de la venta les aseguraría. Hablaban de coches de alta gama, de viajes a destinos exóticos y de las inversiones que harían. El recuerdo de su padre, abandonado a su suerte bajo la tormenta, era solo una nota a pie de página en el contrato de su nueva vida, una molestia necesaria que ya habían archivado en el rincón más oscuro de sus conciencias. Sofía, revisando con obsesión los me gusta de su última publicación, comentó con una frialdad escalofriante: «Espero que alguien lo recoja pronto. No quiero que nos llamen de algún servicio social y nos arruinen el fin de semana». Carlos, por su parte, calculaba mentalmente la comisión que obtendría,
su mente ya en el concesionario de Porsche. «No te preocupes», respondió. Con desdén, a estas alturas ya habrá encontrado algún albergue. Es un hombre mayor, sabe cómo dar pena. Lo importante es que la casa está vacía y la venta está cerrada. Somos libres. Aquella palabra, libres, resonó en el lujoso local. Una mentira atroz que ambos se contaban para justificar lo injustificable. No eran libres. Eran prisioneros de su propia codicia, encadenados a un acto que definiría el resto de sus vidas. Pero el universo, con su sentido de la justicia poética, ya había puesto en marcha sus engranajes. Mientras la noche caía sobre la ciudad, una patrulla de la policía realizaba su ronda habitual por aquel barrio tranquilo. El oficial Miguel Ramírez, un joven con apenas 2 años en el cuerpo, fue el primero en ver la figura acurrucada en la acera. Al principio pensó que era un montón de basura, pero al acercarse, la luz de los faros reveló la silueta de un hombre anciano, temblando violentamente, aferrado a una caja deshecha como si fuera un salvavidas en medio de un océano. Algo en aquella imagen de absoluta vulnerabilidad le oprimió el corazón, recordándole a su propio abuelo. Detuvo el coche de inmediato, sin pensarlo 2 veces. Se bajó con un paraguas y se acercó con cautela. Su voz era un bálsamo de calma en medio de la furia de la tormenta. «Señor, ¿se encuentra bien? No puede quedarse aquí con este tiempo», dijo con un respeto que Arturo no había sentido en mucho tiempo. El anciano levantó la vista, sus ojos anegados en una tristeza tan profunda que a Ramírez se le encogió el estómago. Con una voz rota, apenas un susurro que el viento amenazaba con llevarse, Arturo respondió: «No tengo a dónde ir. Mis hijos...». No pudo terminar la frase. Un sollozo se lo impidió. Con una delicadeza infinita, el oficial Ramírez le ayudó a ponerse en pie. Sus piernas, entumecidas por el frío y la inmovilidad, apenas le sostenían. El joven policía lo guió hasta el asiento del copiloto de la patrulla, subiendo la calefacción al máximo. Recogió con cuidado los restos empapados de la caja, asegurándose de que el retrato de la mujer sonriente no sufriera más daños, y los colocó en el asiento trasero. Aquel simple acto de bondad de un completo desconocido fue como un faro en la noche más oscura de Arturo. Por primera vez en horas sintió una diminuta chispa de calor, una que no provenía de la calefacción del vehículo, sino de la compasión humana. De camino a la comisaría, Ramírez intentó hacerle preguntas sencillas para obtener sus datos, pero Arturo estaba en un estado de shock, apenas capaz de articular su nombre completo: Arturo Vargas. Al llegar a las dependencias policiales, lo envolvieron en una manta seca y le ofrecieron un café caliente que sus manos temblorosas apenas podían sostener. Mientras el anciano intentaba recuperar algo de calor, el oficial Ramírez se sentó frente a su ordenador para realizar una comprobación de rutina. Era un procedimiento estándar: introducir el nombre en la base de datos para verificar si había antecedentes o alguna denuncia de desaparición. Un mero trámite, pero lo que sucedió a continuación no fue en absoluto un trámite. En el instante en que pulsó la tecla Enter tras escribir Arturo Vargas, la pantalla de su monitor parpadeó y se tiñó de un rojo intenso. Un aviso de máxima prioridad ocupó todo el espacio, con letras grandes y en negrita, un tipo de alerta que Ramírez jamás había visto en su vida. No era una orden de busca y captura ni un aviso de persona desaparecida. Era algo completamente diferente. Un protocolo de seguridad reservado para individuos de un estatus muy particular. Un nivel de protección que rozaba la seguridad nacional. El joven agente leyó el mensaje con incredulidad, sus ojos abiertos como platos. Propiedad de alto valor intelectual, individuo bajo protección confidencial. En caso de emergencia o contacto, notificar de forma inmediata y exclusiva al bufete de abogados Morales & Asociados.
Teléfono de alta seguridad 24H. No proceder sin. Autorización legal expresa. Ramírez se quedó helado, mirando alternativamente la pantalla y al frágil anciano que sorbía su café al otro lado de la sala. No tenía ningún sentido. ¿Cómo podía aquel hombre, abandonado en la calle como un trasto viejo, estar vinculado a uno de los bufetes más poderosos y exclusivos del país? Llamó a su sargento, un veterano con décadas de experiencia, cuya expresión de hastío habitual se transformó en una máscara de pura estupefacción al leer el aviso. ¿Estás seguro de que es él?, preguntó el sargento en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharles. Ramírez asintió, perplejo. El sargento cogió el teléfono de su despacho y con una solemnidad inusual marcó el número que aparecía en la pantalla. Tras un breve intercambio de palabras en las que tuvo que usar un código de verificación, su rostro palideció. Sí, señor Morales. Entendido. Lo mantenemos aquí. Está a salvo. Le esperamos. Colgó el teléfono y miró a Ramírez. No le quites el ojo de encima y trátalo con el máximo respeto. El mismísimo Héctor Morales viene en persona a por él. No tengo ni idea de quién es este hombre, pero acabamos de encontrar a alguien que está muy por encima de nuestro nivel. La atmósfera en la pequeña comisaría cambió por completo. El anciano desvalido, la víctima de una cruel disputa familiar, se había transformado en un enigma, un tesoro viviente cuya verdadera identidad estaba a punto de ser revelada. Mientras tanto, Arturo, ajeno a la conmoción que había provocado, seguía perdido en sus pensamientos, sosteniendo la taza caliente con ambas manos. El calor le recordaba a las manos de Elena. Para él, nada había cambiado. Seguía siendo un padre con el corazón roto, un hombre al que le habían arrebatado su hogar y su dignidad. No podía imaginar que la tormenta que lo había arrojado a su punto más bajo era, en realidad, el preludio de un trueno que resonaría con la fuerza de la verdad. Aquel acto de crueldad, perpetrado por sus hijos en su ceguera de codicia, había activado sin saberlo un mecanismo de seguridad diseñado para proteger no solo una fortuna, sino un legado. Ellos creían haber cerrado una puerta, la de una casa vieja y un pasado incómodo. Pero lo que no sabían era que acababan de abrir una caja de Pandora, y la justicia que estaba a punto de desatarse no sería ni compasiva ni sutil. Sería una tormenta perfecta, y ellos estaban justo en el ojo del huracán. En menos de 20 minutos, un sedán negro, un Audi, a 8 de cristales tintados que parecía absorber la luz de las farolas, se detuvo con un silencio imponente frente a la modesta comisaría. De él descendió un hombre de unos 60 años, vestido con un traje a medida que gritaba poder y autoridad. Era Héctor Morales, una leyenda en el mundo legal, un hombre cuya sola presencia en un tribunal podía cambiar el curso de un juicio. Entró en la comisaría con paso decidido, ignorando a los agentes, sus ojos buscando una sola persona. Cuando vio a Arturo, envuelto en una manta de la policía, su rostro severo se transformó, mostrando una genuina preocupación y un afecto profundo. Se arrodilló junto al anciano, una imagen que dejó a todos los presentes sin aliento. «Arturo, amigo mío, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me has llamado?», dijo con una voz que, a pesar de su poder, estaba cargada de una ternura inesperada. Tomó las manos temblorosas de Arturo entre las suyas, un gesto de lealtad y protección que lo decía todo. Arturo levantó la vista y, al reconocer a su viejo amigo, el dique de contención que había construido con tanto esfuerzo se rompió por completo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran solo de dolor, sino también de un inmenso y abrumador alivio. No estaba solo. Alguien en el mundo todavía se preocupaba por él. El abogado, con una mirada que prometía una retribución implacable,
Se volvió hacia el sargento. «Preparen un informe detallado de todo lo ocurrido», ordenó con una voz fría como el acero. «Y consíganme los nombres y la ubicación de sus hijos. Esta noche van a aprender el verdadero significado de la palabra consecuencias». La tormenta de la traición había pasado para Arturo, pero para Carlos y Sofía, el verdadero diluvio no había hecho más que empezar. El aire en el Audi A8 era cálido y olía a cuero y a una discreta pero carísima colonia. Héctor Morales conducía con una calma gélida, una serenidad que contrastaba violentamente con la tormenta que se gestaba en su interior. A su lado, Arturo, ahora vestido con ropa seca y abrigada, proporcionada por el propio abogado, miraba por la ventanilla las luces borrosas de la ciudad sin verlas realmente. Su mente era un torbellino de emociones, una mezcla de gratitud abrumadora hacia su Salvador y una tristeza insondable por la traición de sus hijos. No entendía del todo la urgencia ni la furia contenida de su amigo, solo sabía que, por primera vez en muchas horas, se sentía a salvo. Héctor, por su parte, lo sabía todo. Conocía cada patente, cada obra maestra escondida en el taller, cada sacrificio. Y la idea de que los herederos de ese legado lo hubieran arrojado a la acera por un puñado de euros le hervía la sangre. Mientras tanto, en el restaurante más exclusivo de la ciudad, Les Ciel Étoilé, Carlos y Sofía encarnaban la apoteosis de la arrogancia. Sentados en una mesa privilegiada junto a un ventanal panorámico, el champán Dom Pérignon fluía con una generosidad obscena. Celebraban no solo la venta de la casa, sino lo que ésta representaba: la eliminación de un lastre, el corte definitivo con un pasado humilde que les avergonzaba. Sus risas, agudas y metálicas, resonaban en el ambiente sofisticado, atrayendo miradas de envidia y admiración de las mesas cercanas. Estaban en la cima del mundo, o eso creían. Sofía ya planeaba en voz alta el contenido que crearía en su viaje a las Maldivas, mientras Carlos detallaba las especificaciones del nuevo Porsche 911 que configuraría a la mañana siguiente. Eran los arquitectos de Middelsia, su propio éxito, forjado sobre los cimientos de la crueldad. La entrada de Héctor Morales en el restaurante fue como una ráfaga de viento ártico en una tarde de verano. Su presencia imponente, enfundada en un traje de Brioni que susurraba poder, silenció las conversaciones a su paso. Los dos agentes de policía que lo flanqueaban, incluido un joven Ramírez, cuya expresión era una mezcla de asombro y determinación, completaban una escena que no encajaba en absoluto con la atmósfera de lujo y despreocupación del lugar. El maître d' se apresuró a interceptarlos, pero una sola mirada de Morales, fría como el acero, bastó para que se apartara de su camino. El abogado avanzó con una precisión depredadora, sus ojos fijos en la mesa de los dos hermanos, que aún no se habían percatado de la tormenta que se cernía sobre ellos. El primero en notar la anomalía fue Carlos. Su sonrisa se congeló al ver a aquel hombre de aspecto formidable y a los dos uniformados dirigiéndose directamente hacia ellos. ¡Qué demonios!, musitó, dando un codazo a su hermana, que levantó la vista de su teléfono con fastidio. El fastidio se transformó en confusión y luego en una incipiente alarma al ver la solemnidad de la comitiva. Héctor Morales se detuvo frente a su mesa, su sombra cubriéndolos por completo. No dijo una palabra, simplemente colocó sobre el mantel de lino un grueso maletín de cuero con un golpe seco y autoritario que hizo vibrar las copas de champán. El silencio que se instaló en su pequeño universo de ostentación era más ensordecedor que cualquier grito. «¿Se puede saber quién es usted y qué significa esto?», espetó Carlos, intentando mantener una fachada de arrogancia, aunque su voz delataba un temblor de incertidumbre. «Estamos en medio de una celebración privada». Sofía, por su parte, ya había sacado su móvil
instintivamente preparada para grabar lo que consideraba una intolerable intromisión, quizás para convertirlo en una historia viral sobre el acoso de la autoridad. Pero las palabras que salieron de la boca del abogado helaron la sangre en sus venas y detuvieron el mundo a su alrededor. Mi nombre es Héctor Morales. Soy el abogado de su padre, el señor Arturo Vargas, y su celebración ha terminado. La mención del nombre de su padre, unida a la presencia de la policía, provocó una reacción de desdén en ambos. Ah, así que el viejo ha ido a lloriquear a la policía. ¿Qué pasa? ¿Les ha contado que sus malvados hijos quieren que viva en un lugar decente en vez de en esa pocilga? Se burló Carlos, con una confianza que estaba a punto de hacerse añicos. Sofía añadió con una risa forzada: seguro que está buscando una compensación. No tenemos dinero para él. Que se las arregle. La ignorancia de sus palabras era tan vasta, tan profunda, que por un instante Héctor Morales sintió lástima por ellos. Pero la lástima se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por el frío propósito de la justicia. Se equivocan, continuó Morales. Su voz era un bisturí que diseccionaba su arrogancia. No estoy aquí para pedirles dinero, estoy aquí para informarles de varias cosas. Primero, a partir de este momento se ha emitido una orden judicial de emergencia que paraliza la venta de la propiedad de su padre. El contrato que han firmado esta tarde es, a efectos legales, papel mojado. El rostro de Carlos se descompuso. La comisión, el Porsche, todo su plan se desvanecía ante sus ojos. ¿Qué? No puede hacer eso. La casa es nuestra. Herencia, teníamos derecho a venderla. Su voz sonaba estridente, desesperada. Segundo, prosiguió el abogado, impertérrito, abriendo el maletín y sacando un fajo de documentos. Están siendo investigados formalmente por múltiples cargos, entre ellos abandono de una persona dependiente, abuso de ancianos y posible fraude. El oficial Ramírez, aquí presente, les entregará la citación. El joven policía dio un paso al frente y colocó los papeles sobre la mesa, junto a la botella de champán a medio terminar. La palabra fraude resonó en la mente de Sofía. ¿Fraude? ¿De qué habla? Es solo una casa vieja, la vendimos por su valor de mercado. La incredulidad en su voz era genuina, la prueba irrefutable de su ceguera. Fue entonces cuando Héctor Morales decidió desatar el trueno. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, bajando la voz a un susurro conspirador que, sin embargo, parecía llenar todo el restaurante. ¿Una casa vieja? ¿Valor de mercado? Permítanme que los eduque. El hombre al que ustedes llaman el viejo y al que han abandonado bajo una tormenta es conocido en los círculos más exclusivos del arte y la restauración como el maestro Vargas. Su taller polvoriento, como lo describieron a los agentes inmobiliarios, es en realidad un ateneo donde se han restaurado piezas para el Museo del Prado, el Louvre y colecciones privadas que ustedes no podrían permitirse ni mirar. El shock en los rostros de Carlos y Sofía era palpable. Parecían dos estatuas de cera derritiéndose bajo un calor invisible. Pero Morales no había terminado. Ese montón de madera vieja que tanto despreciaban contiene herramientas de precisión que él mismo inventó y patentó. Solo una de esas patentes, la fórmula de un barniz especial para maderas del siglo XVII, genera unos ingresos anuales en royalties que superan con creces el miserable precio por el que han intentado malvender su hogar. Estamos hablando de millones. No de un Porsche, de un imperio silencioso que ustedes, en su infinita estupidez, han confundido con basura. Sofía dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de jadeo y sollozo. La pantalla de su móvil, olvidada en su mano, se iluminó con una notificación de Instagram, un destello patético de un mundo superficial que se desmoronaba. Carlos, por su parte, estaba pálido como un fantasma. Miraba los documentos legales, luego al abogado,
luego a su hermana, su mente calculadora intentando procesar una información que su cerebro se negaba a aceptar. La casa, las herramientas, el padre al que consideraba un fracasado, todo era una mentira, o mejor dicho, la verdad era una que nunca se había molestado en descubrir. Pero la casa en sí misma, ese es el verdadero chiste, continuó Morales con un matiz de cruel deleite en su voz. Ustedes la vendieron como un solar para demoler. Lo que no sabían es que su padre, a lo largo de los años, reemplazó muchas de las vigas y suelos originales con maderas nobles recuperadas de palacios del siglo XVIII. La casa no es una casa, es en sí misma una obra de arte. Su valor real no se mide en cientos de miles, sino en varios millones, solo por los materiales. Y eso sin contar la colección de muebles antiguos que aún quedan dentro, cada uno de los cuales vale más que el coche con el que soñaba, señor Vargas. El golpe fue definitivo. La comprensión, en toda su horrible y aplastante magnitud, cayó sobre ellos como una losa de granito. No solo habían cometido un acto de una crueldad inhumana, sino que lo habían hecho por una fracción insignificante de la fortuna que tenían al alcance de la mano. Habían cambiado un tesoro incalculable por un puñado de monedas. La ironía era tan brutal, tan perfecta en su simetría poética, que resultaba casi artística. La expresión de Carlos era la de un hombre que ve cómo el billete de lotería premiado se le escapa de las manos y es devorado por las llamas. La de Sofía era la de una reina de las apariencias a la que le acaban de arrancar la máscara en público, revelando el vacío que había debajo. Y ahora el punto final, anunció Héctor Morales, sacando un último documento del maletín. Era un testamento, recién redactado y notariado esa misma noche. Como su padre ya no los considera dignos de su legado ni de su amor, ha decidido cambiar sus últimas voluntades. Acaban de ser formalmente y legalmente desheredados. La totalidad de la fortuna Vargas, incluyendo la casa, las patentes y todas sus inversiones, será transferida a una nueva fundación que llevará el nombre de su difunta madre, la Fundación Elena, dedicada a ayudar a ancianos en situación de abandono. Ustedes no recibirán ni un céntimo. La palabra desheredados colgó en el aire, pesada e irrevocable. El champán en sus copas parecía ahora un veneno dorado. Las miradas de los otros comensales, antes de admiración, eran ahora de curiosidad morbosa y desprecio. Eran el espectáculo de la noche. La influencer y el agente inmobiliario de éxito, expuestos como dos parásitos crueles y estúpidos. La humillación era total, pública y devastadora. Habían perdido el dinero, el estatus, la herencia y, lo más importante, la última brizna de humanidad que podrían haber reclamado. Héctor Morales los observó por un último instante, dos figuras rotas sentadas en medio de los restos de su celebración fallida. No había satisfacción en su mirada, solo el cumplimiento de un deber. Su padre les dio la vida, la educación y un amor incondicional, dijo en voz baja, pero cada palabra era un martillazo. Ustedes le pagaron con el abandono. El universo simplemente está equilibrando la balanza. Que disfruten de su cena. Dicho esto, se dio media vuelta y, junto a los policías, salió del restaurante con la misma dignidad imponente con la que había entrado, dejando a Carlos y a Sofía solos en el epicentro de su propia y merecida destrucción. La verdadera tormenta, para ellos, acababa de empezar. De acuerdo. Aquí está el texto para el bloque 5, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones y la premisa proporcionada. La caída desde la cima de su arrogancia no fue un descenso suave, sino un desplome brutal y sin paracaídas. El eco de las palabras de Héctor Morales en el restaurante fue solo el primer temblor de un terremoto que arrasaría con los cimientos de sus vidas artificiales.
Al día siguiente, el mundo que Carlos y Sofía habían construido con tanto esmero sobre la base de la apariencia y el desdén, se vino abajo con una velocidad aterradora. La noticia, adornada con los detalles más sórdidos de su crueldad, se extendió como un reguero de pólvora por los círculos sociales y digitales que tanto se habían esforzado por conquistar. Para el mundo, ya no eran el agente inmobiliario de éxito y la influencer de moda. Eran los hijos ingratos, un apodo que se adhirió a ellos como una marca al rojo vivo. Para Sofía, la justicia llegó a través de la misma plataforma que ella había utilizado como arma y escudo, las redes sociales. Sus miles de seguidores, antes una legión de admiradores que aplaudían cada uno de sus lujos, se convirtieron en un tribunal implacable. La sección de comentarios de sus publicaciones se inundó de insultos, de emojis de serpientes y de recordatorios de su vileza. Las marcas de lujo que la patrocinaban, aterradas de ver su imagen asociada a un escándalo tan despreciable, rompieron sus contratos de la noche a la mañana con correos electrónicos tan fríos y corporativos como su propio corazón. Su mundo de filtros y fachadas se disolvió, dejándola sola frente al espejo, enfrentada por primera vez a la imagen de una persona vacía y repudiada por todos. La ruina de Carlos fue menos pública, pero igualmente devastadora. La agencia inmobiliaria de lujo para la que trabajaba, cuya reputación se basaba en la confianza y la exclusividad, lo despidió de forma fulminante. Ninguna firma de prestigio quería tener en su plantilla a un hombre que había intentado estafar a su propio padre. Sus cuentas bancarias fueron congeladas como parte de la investigación por fraude, y el concesionario de Porsche, que días antes lo trataba como a la realeza, le llamó para informarle fríamente de que su reserva había sido cancelada. El sueño del éxito, del estatus y del poder se desvaneció, dejando en su lugar la cruda realidad de las facturas impagadas y un futuro profesional aniquilado. Perdieron el apartamento de diseño que compartían, embargado por impago. Tuvieron que vender sus ropas de marca y sus relojes de lujo en tiendas de segunda mano, por una miseria, una humillación que les carcomía el alma. Por primera vez en sus vidas, conocieron el sabor amargo de la necesidad, la misma que sus padres habían padecido durante años para que a ellos nunca les faltara nada. Descubrieron que el dinero, cuando se va, se lleva consigo a los amigos, a los admiradores y al respeto. Se encontraron solos, aislados en un pequeño apartamento alquilado en el barrio más gris de la ciudad, un lugar que olía a desesperación y a fracaso. Fue en medio de esa desolación, rodeados por las cajas de su propia y merecida mudanza, donde la idea germinó. No fue una epifanía de arrepentimiento genuino, sino un acto de pura y animal supervivencia. Su padre era la única salida, el único salvavidas en el océano de su miseria. Si podían encontrarlo, si podían suplicarle, humillarse ante él y convencerlo de que los perdonara, quizás podrían recuperar una parte del imperio que habían despreciado. La codicia, aunque ahora vestida con los harapos de la desesperación, seguía siendo el motor de sus acciones. La búsqueda fue su primer verdadero castigo. No tenían ni idea de dónde estaba. Tuvieron que volver a pie al viejo barrio, a la casa que ahora estaba precintada con un cartel judicial que parecía gritar su vergüenza a cada transeúnte. Los antiguos vecinos, los mismos que antes los saludaban con una mezcla de respeto y envidia, ahora les daban la espalda o los miraban con un desprecio tan gélido que quemaba. Tuvieron que tragarse su orgullo y preguntar, balbuceando excusas, soportando las miradas acusadoras que los desnudaban hasta el alma. Finalmente, tras días de humillaciones, consiguieron la dirección a través de un empleado subalterno del bufete de Morales.
a quien tuvieron que rogarle por teléfono durante casi una hora. La dirección no los llevó a una mansión opulenta ni a un ático con vistas a la ciudad. Los llevó a un edificio modesto, pero impecablemente restaurado en una zona tranquila, con un letrero de latón pulido junto a la puerta que decía Fundación Elena, por una vejez digna. El nombre de su madre en aquel lugar fue como una bofetada invisible, un recordatorio de que habían traicionado no solo a un padre, sino también un legado de amor. Entraron en el edificio con el corazón en un puño. El interior no era lujoso, pero irradiaba una calidez y una paz que contrastaba brutalmente con el caos de sus vidas. El aire olía a madera limpia y a café recién hecho. Ancianos sonrientes conversaban en cómodos sillones, y en una sala contigua se oía el sonido suave de herramientas trabajando la madera. Se sentían como intrusos, como fantasmas de un pasado oscuro, invadiendo un santuario de luz. Sus ropas, aunque ahora de segunda mano, seguían siendo demasiado ostentosas para aquel lugar, un triste vestigio de la arrogancia que los había llevado a la ruina, y entonces lo vieron. Arturo no estaba solo ni desvalido. Estaba en el centro de un taller luminoso, mucho más grande y mejor equipado que el que ellos habían despreciado. Llevaba un delantal de trabajo limpio y estaba enseñando a un joven aprendiz a tallar una pieza de madera. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con la seguridad y la precisión de un maestro. Reía, una risa genuina y tranquila que resonó en el pecho de sus hijos como un golpe de mazo. La imagen de su padre, feliz, realizado y rodeado de respeto, era infinitamente más dolorosa que cualquier castigo legal. Habían intentado destruirlo, y en su lugar, él había renacido de las cenizas de su traición. Se acercaron con pasos vacilantes, su presencia repentinamente notada por los demás, que guardaron un silencio incómodo. Arturo levantó la vista y al verlos, su sonrisa no se desvaneció, pero se transformó en una expresión de profunda y serena tristeza. Dejó con cuidado la herramienta sobre el banco de trabajo y se limpió las manos en el delantal. No había ira en sus ojos, ni siquiera sorpresa, solo una calma expectante que los desarmó por completo. Fue Carlos quien rompió el silencio. Su voz, antes tan segura y autoritaria, ahora era un susurro quebrado y patético. «Papá», comenzó, pero la palabra se le atascó en la garganta, ahogada por un nudo de vergüenza y desesperación. Sofía, a su lado, la mujer que había vivido para la cámara, no pudo hacer otra cosa que bajar la cabeza mientras las lágrimas, esta vez reales y ardientes, surcaban su rostro pálido. Ya no había filtros que la protegieran de su propia miseria. «Papá, lo sentimos», continuó Carlos encontrando un hilo de voz. «Cometimos un error, un terrible, terrible error. No sabíamos, no entendíamos nada. Estábamos ciegos por estupideces. Por favor, tienes que perdonarnos». Su discurso era un torpe guión de arrepentimiento, una actuación desesperada para el público más importante de su vida. Sofía se arrodilló en el suelo cubierto de serrín, un gesto de humillación total que habría sido impensable solo unas semanas antes. Agarró el borde del delantal de su padre, su llanto ahora convulso. «Lo hemos perdido todo, papá, todo. La gente nos odia, no tenemos dinero, no tenemos a dónde ir. Por favor, ayúdanos. Habla con tu abogado, retira la denuncia, devuélvenos algo, lo que sea. Somos tus hijos». La súplica final quedó flotando en el aire, revelando la verdad desnuda de su arrepentimiento. No habían venido a pedir perdón por el dolor que habían causado, sino a suplicar un rescate de las consecuencias de sus actos. Seguían viendo a su padre no como un ser humano al que habían herido de muerte, sino como una cuenta bancaria que necesitaban reactivar. Arturo permaneció en silencio durante un largo rato, observando a las dos figuras rotas a sus pies.
El narrador omnisciente podría haber visto en su interior no un debate sobre el dinero o la herencia, sino el dolor de un amor paternal que, a pesar de todo, se negaba a morir por completo. Lentamente se agachó, no para levantarlos, sino para mirar a Sofía a los ojos. ¿Recuerdas? ¿La tormenta, hija mía? Preguntó con una voz suave pero firme, una voz que atravesó el llanto de Sofía como un cuchillo. Yo sí la recuerdo. Recuerdo el frío de la lluvia y el frío de vuestra indiferencia. Recuerdo cómo el cartón de la caja se deshacía y cómo recé para que la foto de vuestra madre no se estropeara. Era lo único que me habíais dejado de ella. Luego miró a Carlos, cuyos ojos no podían sostener la mirada de su padre. Tú hablaste de un asilo, de un lugar mejor para mí. ¿Sabes lo que era mejor para mí, hijo? El olor de este taller, el calor del hogar que vuestra madre y yo construimos con nuestras manos, el amor de mis hijos. Vendisteis todo eso por el precio de un coche deportivo. ¿Crees que el dinero puede comprar de nuevo el respeto que perdisteis? Sus palabras no eran acusaciones airadas, sino verdades tranquilas y devastadoras. Cada frase era un espejo que los obligaba a contemplar la monstruosidad de sus acciones, despojándolos de cualquier excusa o autoengaño. No les estaba negando el perdón, les estaba mostrando por qué aún no eran dignos de recibirlo. Habéis perdido el dinero, las casas, los amigos falsos, continuó Arturo, poniéndose de pie y tomando distancia de ellos, creando un espacio físico que simbolizaba el abismo moral que los separaba. Pero eso no es lo importante. Eso va y viene. Lo que habéis perdido es vuestra alma, y eso, hijos míos, no puedo devolvéroslo yo. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos y Sofía comprendieron en ese instante que no habría un rescate financiero, no habría un testamento modificado, la puerta a la riqueza se había cerrado para siempre, y ellos mismos habían girado la llave y la habían arrojado a la tormenta. «El dinero de vuestra madre y el mío», dijo Arturo, su voz ahora con un tono de finalidad, «está donde debe estar, ayudando a personas que, como yo, se encontraron solas y sin nadie. Esta fundación es el verdadero legado de Elena, un legado de compasión, no de codicia. Es intocable». Los miró una última vez y por primera vez una chispa de algo parecido a la piedad apareció en su mirada. No era una piedad que ofreciera dinero, sino una que ofrecía un camino, una senda ardua y dolorosa hacia la redención. «No puedo daros lo que queréis», sentenció, «pero puedo ofreceros lo que necesitáis. Si de verdad estáis arrepentidos, si de verdad queréis empezar de nuevo, las puertas de esta fundación están abiertas, no como herederos, sino como voluntarios. Venid aquí, mañana, sin vuestras ropas de marca, sin vuestras excusas. Venid a barrer el suelo, a servir café, a escuchar las historias de aquellos a los que el mundo ha olvidado». Hizo una pausa, dejando que el peso de su oferta se asentara en sus mentes aturdidas. «Trabajad, humillaos. Aprended de nuevo el valor de un acto de bondad. Quizás, después de muchos meses, o quizás de muchos años, cuando os miréis al espejo, no veáis a dos extraños codiciosos, sino a los hijos que vuestra madre y yo criamos. Quizás entonces, y solo entonces, podáis empezar a perdonaros a vosotros mismos. El perdón, el verdadero, no se pide, se construye». Dicho esto, Arturo se dio media vuelta y regresó a su banco de trabajo, recogiendo sus herramientas y volviendo a su labor. El mensaje era claro, la conversación había terminado. Les había ofrecido no una herencia, sino una oportunidad. No una solución fácil, sino un castigo justo que era, al mismo tiempo, la única vía posible de salvación. Carlos y Sofía se quedaron allí, arrodillados y de pie, en medio del taller, completamente solos con la magnitud de su elección. El olor a madera y a trabajo honesto llenaba el aire,
un perfume que ahora representaba todo lo que habían perdido y todo lo que, quizás, si tenían el coraje suficiente, podrían algún día llegar a merecer. Salieron del edificio en silencio, dejando atrás el santuario de paz, y caminaron hacia las calles grises de su nueva realidad, sabiendo que la tormenta que ellos habían desatado sobre su padre era insignificante comparada con la larga y ardua travesía que ahora tenían por delante. La justicia poética no había terminado con su ruina, solo les había mostrado el inicio del verdadero camino. La oferta de Arturo, una mezcla de castigo justo y misericordia inesperada, quedó suspendida en el aire del taller mucho después de que Carlos y Sofía se marcharan. Salieron de la Fundación Helena no como los herederos despojados que habían entrado, sino como dos almas desnudas, desprovistas de sus máscaras de arrogancia y enfrentadas a la abrumadora inmensidad de su propia vileza. El camino de vuelta a su miserable apartamento alquilado fue un peregrinaje silencioso a través de las ruinas de sus vidas, cada paso una dolorosa colisión con la realidad. Ya no había un Porsche en el horizonte, ni un viaje a las Maldivas que planificar. Solo el eco ensordecedor de las palabras de su padre, resonando en el vacío de sus corazones. La elección que Arturo les había presentado no era sencilla. Para ellos, que habían vivido persiguiendo el atajo, el camino largo y arduo de la redención parecía una condena casi peor que la pobreza. La idea de barrer suelos y servir cafés, de someterse a la misma humildad que habían despreciado en su padre, era una píldora de un amargor insoportable. Durante días se encerraron en su pequeño apartamento, discutiendo, culpándose mutuamente y lamentando no la crueldad de sus actos, sino la estupidez de su cálculo. La codicia, como un fantasma persistente, se negaba a abandonar sus almas, susurrándoles que aún debía existir una forma de recuperar el dinero, una grieta legal, una manera de forzar la mano de su padre. Pero el universo ya había dictado su sentencia y los detalles prácticos de su caída se encargaron de aniquilar cualquier esperanza de una solución rápida. La novia de Carlos, una modelo cuyo afecto estaba directamente vinculado al saldo de su cuenta bancaria, lo abandonó con un mensaje de texto tan frío como el champán que habían compartido en su última cena. Los pocos amigos que le quedaban dejaron de responder a sus llamadas, temerosos de que el hedor del fracaso se les contagiara. Se encontró completamente solo, un paria en el mundo de lujo que tanto se había esforzado por habitar, descubriendo que las relaciones construidas sobre el interés se derrumban como un castillo de naipes al primer soplo de adversidad. La ruina de Sofía fue, si cabe, más pública y humillante. Su exnovio, un empresario que había disfrutado del brillo de su fama en las redes, no solo la dejó, sino que concedió una entrevista a un portal de cotilleos detallando su superficialidad y su frialdad, pintando un retrato devastador que se hizo viral. Se vio obligada a aceptar un trabajo como teleoperadora en un centro de llamadas, un infierno anónimo donde su voz, antes utilizada para vender un estilo de vida inalcanzable, ahora se usaba para resolver quejas de clientes enfadados por facturas de teléfono. Cada día era un recordatorio constante de la altura desde la que había caído, un castigo perfectamente diseñado por el destino. Sin dinero, sin amigos y sin futuro, tocaron fondo de una manera que nunca habrían creído posible. Fue una noche, mientras compartían una cena miserable de pan y sopa enlatada, cuando algo finalmente se rompió dentro de ellos. No fue una discusión, sino un silencio pesado, cargado de una desesperación tan absoluta que resultaba casi tangible. En medio de ese silencio, Sofía comenzó a llorar, no con la rabia de la humillación, sino con la tristeza pura y desgarradora del arrepentimiento.
Recordó una tarde de su infancia, cuando se había caído de la bicicleta y su padre había corrido a recogerla, limpiándole las rodillas ensangrentadas, con una ternura infinita. Sus manos ásperas por el trabajo, pero su tacto suave como una caricia. Ese recuerdo, tan simple y tan poderoso, actuó como una llave que abrió las compuertas de su conciencia. Carlos, al ver llorar a su hermana de esa manera tan genuina, sintió como su propio muro de cinismo se resquebrajaba. Pensó en su madre, en el collar de perlas que había vendido para curar su neumonía, un sacrificio del que se había enterado a través de los documentos del abogado Morales. Comprendieron por primera vez que el imperio que habían perdido no estaba hecho de dinero y patentes, sino de momentos como aquellos, de un amor incondicional que habían tratado como basura. Se dieron cuenta de que la oferta de su padre no era un castigo, sino una brújula que les señalaba el único camino de vuelta a la humanidad. Al día siguiente, con los ojos hinchados por el llanto y el alma cargada con el peso de su nueva comprensión, volvieron a la Fundación Elena. No llevaban trajes caros ni una actitud desafiante. Vestían ropas sencillas y llevaban en sus rostros una expresión de sumisión y vergüenza. Entraron en el taller y, sin decir una palabra, cogieron una escoba y un recogedor y comenzaron a barrer el serrín del suelo. Arturo los vio desde su banco de trabajo, pero no dijo nada. Simplemente asintió levemente, un gesto casi imperceptible que significaba que la prueba, la primera de muchas, había comenzado. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron fuera de los muros de la fundación. El invierno de su desesperación dio paso a una primavera de arduo trabajo y lenta transformación. Carlos, cuyas manos solo habían conocido el tacto del volante de un BMW y los contratos de venta, aprendió a lijar madera, a servir comidas y, lo más difícil de todo, a escuchar. Pasaba horas conversando con los ancianos residentes, escuchando sus historias de vida, de amor y de pérdida, y en sus relatos encontraba el eco de la vida de sus propios padres, una vida de sacrificio y dignidad que él nunca se había molestado en comprender. Sofía, por su parte, descubrió un propósito lejos de la validación de los me gusta. Se encargaba de la limpieza de las habitaciones y de leerles a los residentes con problemas de visión. Su voz, antes impostada y artificial, se volvió suave y compasiva. Encontró una belleza más profunda en la sonrisa agradecida de una anciana que en 1000 comentarios de admiración de extraños. Ambos estaban pagando su deuda, no con dinero, sino con sudor, con tiempo y con humildad, reconstruyendo su carácter pieza a pieza, como un mueble antiguo que se restaura con paciencia y dedicación. 2 años después, la Fundación Elena era un faro de esperanza en la comunidad, un refugio donde la vejez no era un final, sino una continuación digna de la vida. Arturo, aunque ya entrado en los 80, parecía más joven y vital que nunca. Ya no era solo el maestro Vargas, el genio solitario, sino don Arturo, el patriarca de una gran familia elegida, un hombre cuyo mayor legado no eran sus patentes millonarias, sino las vidas que había tocado con su generosidad y la segunda oportunidad que había sido capaz de ofrecer. Carlos y Sofía seguían allí. Ya no eran voluntarios, sino empleados de la fundación, con un sueldo modesto. Carlos supervisaba la logística del centro, asegurándose de que a nadie le faltara nada, utilizando su inteligencia para el bien por primera vez en su vida. Sofía había creado un pequeño taller de terapia artística para los residentes, redescubriendo una creatividad que su obsesión por la imagen había sofocado. Estaban transformados, no solo en su apariencia, sino en la esencia misma de su ser. Habían encontrado la paz no en la riqueza, sino en el servicio. Una tarde de otoño, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados,
Arturo estaba sentado en el porche de la fundación, observando las hojas caer. Carlos y Sofía se acercaron y se sentaron con él, no a sus pies como suplicantes, sino a su lado, como iguales. Le ofrecieron una taza de café caliente, un gesto simple que contenía el peso de 2 años de trabajo y arrepentimiento silencioso. No hablaron durante un largo rato, simplemente compartieron la tranquila belleza del momento. «Vuestra madre estaría orgullosa», dijo finalmente Arturo. Su voz era un susurro suave. No se refería a su éxito o a su nueva vida, sino al camino que habían elegido, al esfuerzo que habían hecho para encontrar el camino de vuelta a casa, a sí mismos. En los ojos de sus hijos no había rastro de la antigua codicia, solo lágrimas de gratitud y un amor renacido de sus propias cenizas. No habían recuperado la herencia, pero habían encontrado algo infinitamente más valioso: la redención. Habían aprendido de la manera más dura que el verdadero valor de un hogar no reside en su precio de mercado, sino en el amor que se construye dentro de sus muros. La tormenta de la traición había pasado, llevándose consigo las falsas fortunas y las vidas vacías. Pero después de la tormenta, en la calma que siguió, algo nuevo y mucho más fuerte había comenzado a crecer. La justicia poética no solo les había dado su merecido, sino que les había ofrecido el regalo más inesperado de todos: una segunda oportunidad para aprender que el amor de un padre, al igual que una obra de arte, no tiene precio, y que el perdón, aunque arduo, es la restauración más hermosa de todas. Así, llegamos al final de este viaje, un camino que comenzó bajo el aguacero helado de la traición y nos ha traído hasta la serena calidez de la redención. La historia de Arturo, Carlos y Sofía es mucho más que un relato sobre la ingratitud familiar. Es un espejo en el que se reflejan nuestras propias elecciones, un recordatorio contundente de que cada acción que tomamos, especialmente hacia aquellos que nos dieron la vida, tiene un eco que resuena en el universo y que tarde o temprano vuelve a nosotros con la misma fuerza con la que fue enviado. Carlos y Sofía persiguieron una quimera, una ilusión de riqueza construida sobre el brillo efímero de los coches de lujo y la validación vacía de las redes sociales. En su ceguera, confundieron el valor con el precio, creyendo que la felicidad se podía comprar con el dinero de una venta rápida. No entendieron que la verdadera fortuna no estaba en los millones que su padre poseía en secreto, sino en el amor incondicional que les había profesado durante toda su vida, un tesoro que despreciaron y que, una vez perdido, ninguna cantidad de dinero podría jamás recuperar. Lo que les sucedió no fue mala suerte, ni un simple giro del destino. Fue la manifestación perfecta de la justicia poética, una balanza cósmica que se equilibra con una precisión implacable. Buscaron el estatus social por encima de todo y se convirtieron en parias repudiados por todos. Anhelaron la riqueza fácil y se encontraron en la más absoluta de las miserias. Al tratar a su padre como un objeto desechable, ellos mismos se convirtieron en despojos de la sociedad, demostrando que el universo tiene una forma muy particular de devolvernos exactamente aquello que damos. Esta historia nos grita una verdad fundamental que a menudo olvidamos en el ajetreo de nuestras vidas. La verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en los lazos de amor y respeto que tejemos con nuestra familia. Nuestros padres y abuelos son los arquitectos de nuestra existencia, los cimientos sobre los que construimos nuestros sueños. Tratar su amor como una carga, sus sacrificios como una obligación y su presencia como un estorbo es el acto de bancarrota moral más grande que un ser humano puede cometer. Pero incluso en la más profunda de las oscuridades, la historia de Arturo nos enseña sobre la posibilidad de la redención. El perdón que les ofreció
no fue un cheque en blanco, sino un camino de trabajo y humildad. Les demostró que para reconstruir un alma rota no se necesita dinero, sino el coraje de enfrentar los propios errores, la fuerza para empezar de cero y la voluntad de servir a los demás. El perdón, el verdadero, no se regala. Se gana con cada suelo barrido, con cada café servido, con cada acto de bondad desinteresada. El legado final no fue de millones, sino de compasión. Al crear la Fundación Elena, Arturo transformó el dolor de la traición en un faro de esperanza, honrando la memoria de su esposa de la manera más hermosa posible. Demostró que el amor, cuando es verdadero, trasciende la muerte y el egoísmo, convirtiéndose en una fuerza capaz de sanar no solo las heridas propias, sino también las de una comunidad entera. El nombre de Elena, que sus hijos intentaron borrar junto con su hogar, ahora brilla como un símbolo de dignidad y amparo. Que este relato nos sirva a todos de reflexión. ¿Cuántas veces damos por sentado el amor de nuestros padres? ¿Cuántas veces, en nuestra búsqueda de éxito personal, nos olvidamos de llamar, de visitar, de agradecer? Miremos a nuestro alrededor, a esos Arturos y Elenas de nuestras propias vidas, y reconozcamos el tesoro incalculable que representan. No esperemos a que una tormenta nos arrebate la oportunidad de decir gracias y te quiero, porque el tiempo, a diferencia del dinero, es un recurso que nunca se puede recuperar. Al final del día, cuando las luces de la ostentación se apagan y el ruido del mundo se desvanece, lo único que realmente nos queda son los recuerdos. El calor de un abrazo, la sabiduría de un consejo, la seguridad de saber que, sin importar qué, hay un hogar al que siempre podremos volver. Ese es el verdadero patrimonio, la herencia imperecedera que Carlos y Sofía estuvieron a punto de perder para siempre, y la que todos nosotros debemos proteger con ferocidad y gratitud en nuestros corazones. Si esta historia tocó tu corazón, no se te olvide dar like y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste con esta historia? Te invitamos a ver el próximo video que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.